pongo grabar. Además decirle que si ahora se corta, le mando nuevamente la invitación, ¿sí? Si no tenemos continuo como tuvimos la vez pasada. Bueno, pirometría, ¿sí? Yo subí un par de artículos, me parece, y posteriormente, si ustedes necesitan más artículos, lo voy a seguir subiendo, ¿sí? Bueno, con respecto a la espirometría tenemos que aclarar una cuestión. En caso de la kinesiología en sí mismo, nosotros claramente no indicamos espirometría, ¿sí? Y de alguna manera la espirometría forma parte, junto con la radiografía de tórax, ¿sí? En cuestiones respiratorias, de un complemento de información. Pero nosotros, por ahí la parte de placa lo vemos más en función del intensivismo y no tanto desde el punto de vista ambulatorio. Entonces la espirometría es algo más ambulatoria, ¿sí? En el cual es útil, por supuesto que es útil, nosotros nos interesa conocer los valores, nos interesa conocer, perdón, las conclusiones de una espirometría, ¿sí? Pero de alguna manera no es un estudio que nosotros necesitamos, a ver cómo me explico, no es un estudio que el kinesiólogo necesite de alguna manera en todos los aspectos, ¿sí? de la rehabilitación respiratoria, sino más bien necesita, sobre todo en la fase 2 y en la fase 3 de la rehabilitación respiratoria, ¿sí? Poder comprender qué indica o qué no indica una espirometría y en función de eso, ¿sí? Tener en cuenta sobre todo el factor pronóstico de los pacientes que se han hecho, obviamente, una espirometría. Bueno, entonces, insisto, la espirometría es un estudio, ¿sí? complementario, que a nosotros no nos sirve para evaluar un antes y un después solamente, ¿sí? Desde la intervención kinésica. Es decir, no podemos hacer una terapéutica kinésica y medirlo solamente con la espirometría. Ese es el punto, ¿sí? La espirometría, de alguna forma, me indica el estado que se encuentra el pulmón desde el punto de vista de su volumen, ¿sí? Y nosotros entendemos que desde el punto de vista del volumen y desde el punto de vista de su ventilación, puede sufrir determinados tipos de alteraciones, y esas alteraciones pueden ser constantes, ¿sí? O pueden ser variables en función de la patología de base que tenga, ¿sí? Pero en condiciones normales nosotros vemos que interpretar una espirometría, ¿sí? O conocer los resultados de una espirometría, de alguna forma colabora o nos ayuda, ¿sí? En el proceso de la rehabilitación. Muy bien. Entonces, la espirometría lo que se analiza es el volumen de aire, ¿sí? Que manejan los pulmones. Nosotros lo vamos a ver si el volumen pulmonar se mantiene normal, ¿sí? O está reducido. Y ese volumen de aire lo medimos en función de un determinado tiempo. ¿Alguna vez acá se hicieron espirometría? ¿Alguien de ustedes? Sí, en fisio hicimos en el práctico. En el práctico de fisiología hicieron espirometría. Sí. Pero en la vida cotidiana nadie, paciente asmático, nadie. No, profe. Muy bien. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, evaluar lo que sería el volumen, la función ventilatoria, ¿sí? De los pacientes. Y lo que se registra en realidad es una expiración de característica forzada, ¿sí? Entonces, esta expiración, de alguna manera, lo que nos va a brindar a nosotros es cuánto volumen la persona puede incorporar en su pulmón y lo puede sacar de manera forzada, y si esa expiración encuentra una obstrucción, ¿sí? En su salida.
Entonces, de esa manera determina flujos que se expresan en volumen, mililitros de aire, en función de tiempo. Flujo no es otra cosa que volumen sobre tiempo, ¿sí? Eso es un flujo. Muy bien. Fíjense que la espirometría no me permite decir cuál es la causa, ¿sí? Cuál es la causa que de alguna manera altera los patrones ventilatorios, pero obviamente que sí es muy sensible para indicarme la presencia o ausencia de alteración ventilatoria. La espirometría en sí mismo es un instrumento, ¿sí? Para medir cómo se encuentra el pulmón, cómo se encuentran los volúmenes pulmonares. Ahora bien, esa medición, insisto, ¿sí? No me va a indicar cuáles son las causas que me llevaron a que esté alterado o no, ¿sí? Los valores pulmonares. Solamente me indica si hay o no hay una alteración, ¿sí? Y obviamente qué tipo de alteración presenta, en este caso, un paciente. Muy bien. Sabemos que la espirometría me da dos tipos de patrones, o tres si se quiere, que son el patrón obstructivo, ¿sí? El patrón restrictivo, el patrón mixto, ¿sí? Y que la espirometría, ¿sí? Vamos a ver ahora cuál es su variable, me va a indicar qué tan grave es esta obstrucción o esta restricción, pero sobre todo, qué tan grave es el patrón obstructivo. Y generalmente en algunos pacientes, en los pacientes asmáticos, y que además presentan EPOC, se le evalúa, ¿sí? Con un broncodilatador, es decir, se hace una espirometría, se ve si tiene un patrón obstructivo, se le hace una nueva espirometría previa aplicación de un broncodilatador, ¿sí? Y se ve si hay diferencias, ¿sí? En la parte del flujo, ¿sí? Entre antes y después de la respuesta al tratamiento de un broncodilatador. Si el flujo espirométrico mejoró en función de la respuesta al tratamiento, bueno, estamos en presencia de un paciente de característica asmática, ¿sí? Que tiene una hiperreactividad bronquial. De caso contrario, si el paciente no presenta ningún tipo de mejoría o mantiene sus mismos valores, me estaría indicando que la obstrucción se debe a otros motivos y no por una broncoconstricción o una hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la espirometría me ayuda a un respuesta al tratamiento, pero este tratamiento, ¿sí? Es generalmente farmacológico, ¿sí? Farmacológico. Ahora existen unos dispositivos de espirómetros que son del tamaño de un celular, ¿sí? Que son bastante simples de comprender y generalmente se le da a los pacientes asmáticos, ¿sí? Entonces, si un paciente está con un ataque de asma, ¿sí? Lo que hace es medir su determinado volumen, ¿sí? Pulmonar, y si ve que está muy disminuido su volumen, automáticamente se realiza su broncodilatador, ¿sí? Es como que está más al alcance del mercado. Pero obviamente que solamente le indica ciertas características, no como las espirometrías hechas en laboratorio, ¿sí? Que nos permiten una visión un poco más general, más profunda, perdón, de los valores pulmonares, ¿sí? Le digo esto porque hay personas a que me han preguntado con respecto a su trabajo de investigación sobre EPOC, ¿sí? O la parte respiratoria. Bueno, sepan que en el mercado hay espirómetros, ¿cómo se dice?, que por ahí son accesibles, ¿sí? Que son accesibles, son del tamaño de un celular o de un disco externo, y por ahí puede ser útil para tenerlo en cuenta desde el punto de vista de medición de si se encuentran o no alteraciones ventilatorias, ¿tá? Bueno, ya le dije que si se acaba el tiempo ahora, le vuelvo a mandar la invitación. Bueno, claramente, como toda prueba, tiene contraindicaciones y tiene indicaciones. Las contraindicaciones son más importantes que las indicaciones en sí mismas, ¿sí? Sabemos que todos aquellos elementos que son que pueden ser afectados por una maniobra de Valsalva, es decir, por una fuerza expiratoria con una glotis cerrada, y que puede de alguna forma generar lesión, son contradicciones siempre, sobre todo para, en este caso, la espirometría, ya que pueden
de alguna manera alterar el resultado. Tenemos un neumotórax, cardiopatía, la hemoptisis, aneurismas, desprendimiento de retina. Muchas veces tenemos acá paciente con tos, ¿sí? La tos puede de alguna forma alterar el resultado. Y una de las características, estas son algunas contraindicaciones, existen muchas más por supuesto, ¿sí?